Muy buenas tardes. Dentro de la materia de vivienda de interés social, realizaremos unas exposiciones sobre la Ley 1537 del 2012, capítulo 8, habilitación urbanizable de suelo de vivienda. Dentro de esta ley nos tocó desde el artículo 54 al 60. El artículo 54 nos habla sobre áreas de servicio exclusivo, con el propósito de garantizar el acceso efectivo a servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá otorgar y asignar áreas de servicio exclusivo para el suministro de tales servicios, tanto en áreas urbanas como rurales, lo cual está definido por el Ministerio en términos y condiciones del Gobierno Nacional. En contexto normativo, este artículo está basado en otro artículo, el cual es el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, la cual nos habla sobre cobertura de servicios públicos para personas de menores ingresos, donde las entidades territoriales designan las áreas de servicio exclusivo y precisan el espacio geográfico para brindar niveles de calidad, poder extender el servicio y cumplir con todas las obligaciones. Este artículo está basado en dos parágrafos. El primer parágrafo nos habla sobre la Comisión de Regulación, en la cual está la inclusión de áreas de servicio, los lineamientos generales y las condiciones para la viabilidad financiera, donde puede salir la licitación, la cual tiene la cobertura a las personas de menores servicios. Ya en el parágrafo número 2 nos habla sobre las excepciones en la vigencia de los contratos. Entonces, si un contrato está vigente y en el cual se pueden reducir costos y la prestación del servicio, se puede abrir una nueva licitación sobre la concesión. O sea, esto queda abierto a nuevos oferentes para poder participar en dicho contrato. Ya como ejemplo, no pude encontrar un ejemplo conciso que nos hablara sobre esto, pues ya que es un artículo muy explícito sobre lo que aplica. El artículo 55 nos habla sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios y el término con el cual contarán. Eh, Nos dice que cuentan con 45 días, prorrogables hasta 22, para decidir sobre la aprobación del diseño de las redes de servicios públicos, sobre la erradicación de su solicitud. Entonces, aquí lo tengo más desglosado, donde nos dice los prestadores de servicios públicos tienen 45 días, los cuales pueden prorrogar hasta 22 días a partir del artículo 55. Nos habla sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios, los cuales contarán con un término máximo y una prórroga para decidir sobre la aprobación del diseño de las redes de servicios públicos, contando a partir de la erradicación de la solicitud. Ya con este artículo, entonces los ahora prestadores de servicios públicos, los cuales contarán con 45 días, prorrogables hasta 22, a partir de la solicitud de la erradicación, la cual es para la aprobación del diseño. Una vez vencido este término, si no hay pronunciamiento del prestador, se entiende que se resolvió de forma favorable al interesado. Este artículo cuenta con un parágrafo, el cual nos habla sobre la certificación para la disponibilidad inmediata de los servicios. Esta certificación tiene la vigencia de los términos acordes a la solicitud inicial. También se podrá prorrogar 22 días más y solamente si se ha ejecutado el 50% de la obra. Entonces, si no se ha ejecutado, no hay dicha certificación. Ya como ejemplo, tenemos un formato para la certificación de servicios públicos, donde se da gestión y seguimiento al pago de los servicios. Entonces, digamos, los servicios como el acueducto, aseo, energía y gas, se designa la empresa, se designa el periodo y se designan las fechas.
eh, conforme a las obligaciones del arrendador de servicios. Entonces, más o menos ese es el ejemplo. En el artículo 56 nos habla sobre vigencia futura de la nación y las entidades del orden nacional y territorial para la financiación de programas o proyectos en agua potable y saneamiento básico para promover el desarrollo territorial. Para comprender este artículo, lo primero que hay que irnos es a entender qué es el principio de anualidad presupuestal. Pues este tiene que ver con cada año fiscal, tiene un presupuesto y los gastos autorizados deben ejecutarse dentro del mismo año fiscal. El principio inicia el 1 de enero y se termina el 31 de diciembre. ¿Qué son vigencias futuras? Es una excepción al principio de anualidad donde las entidades territoriales pueden comprender los recursos fiscales de los presupuestos de años futuros fiscales. ¿Para qué sirven estas vigencias? Pues permiten planificar y financiar proyectos a largo plazo y superar la licitación que representa la anualidad del presupuesto público. Dichas vigencias se dividen en ordinarias y excepcionales. Las vigencias futuras ordinarias, el presupuesto debe asumir el 15% del monto solicitado y en las vigencias futuras excepcionales los proyectos deben ser de gran impacto sin porcentaje a asumir. Eh, una, una vez ya se tienen las vigencias futuras, hacen uso de los recursos patrimoniales autónomos para la ejecución, el cumplimiento de planes departamentales, dándole un manejo empresarial a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Eh, Hay unas entidades territoriales, como son la Asamblea y el Consejo, las cuales pueden autorizar obligaciones que efectúen vigencias futuras sin aprobación del año de la autorización. O sea, hay esa excepción. Cuando se cumplen los requisitos, las vigencias futuras excepcionales podrán ser autorizadas para proyectos si se encuentran en los respectivos bancos de proyectos, tales como infraestructura, energía, comunicación, educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Una vez se encuentre con la aprobación previa del CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. En términos de ley, se basa en la ley 1483 del 2011, la cual tiene un parágrafo donde nos dice que queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde, excepto para aquellos proyectos con cofinanciación o participación total de la nación y la sociedad del sistema de participaciones. En el parágrafo 2 nos habla sobre el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto en objeto mismo. Un ejemplo de dichas vigencias futuras sería la necesidad del suministro de combustible con un promedio de consumo del mes de 80 millones, un plazo de 12 meses, lo cual multiplicaríamos 80 por 12, lo cual nos daría el valor del contrato, que son 960 millones. La fecha de finalización del contrato sería para septiembre 30 en vigencia normal. Entonces, los recursos de vigencia normal serían 240 millones, los recursos de vigencia futura serían 720 millones. Eh, una vez esto se tiene el contrato, entonces se inician las fechas. En vigencia normal, del 01 al 10 y en vigencia futura, del 01 de enero del año que viene a la fecha de 31 de septiembre, donde en la vigencia normal se asumen 3 millones y en la vigencia futura 9 millones. Artículo 57. Dentro del artículo 57, el artículo nos habla sobre el sistema de inversiones en agua potable y saneamiento básico SINS, cuyo programa, para efectos de garantizar un planificado desarrollo territorial en materia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, se crea. Este programa está bajo los criterios de optimización de recursos, eficiencia en la aplicación de recursos, cumplimiento de metas sectoriales y transparencia, eh, así como la mejor ejecución anual y proyección quincenal de proyectos con la conformidad de las políticas, planes y programas del Ministerio de Fina.
¿Cuáles son los beneficios del SINAS? Uno, facilita la documentación de información histórica de los municipios sobre agua y saneamiento básico en zona rural. Permite conocer la realidad del territorio para apoyar iniciativas de agua para la búsqueda de las soluciones y la gestión de recursos de los municipios. Dos, es una herramienta poderosa para poner en práctica los principios de eficiencia y cumplimiento y transparencia en los proyectos de inversión del sector de agua y saneamiento básico. 3. La información registrada no se pierde al cambiar de administración, facilitando el conocimiento del territorio a profundidad. Dentro del marco normativo, el artículo 57 está dentro de la Ley 1537 del 2012, en la cual nos habla de unos objetivos, los cuales son planear, priorizar, visibilizar, asignar y monitorear. Dentro de planear y priorizar, las inversiones, visibilizan los proyectos, se asignan y monitorean recursos. Los principios son eficiencia, cumplimiento y transparencia. Ya en una breve historia, el sistema SIGNAS parte del 2012 como un modelo conceptual hasta que se consolida en el 2017. O sea, tiene sus pasos para poder ejecutarse como programa. El SINAS comprende unos módulos donde hay planeación estratégica, gestión de programas y proyectos, gestión de inversión, gestión de información, de infraestructura, monitoreo y evaluación, reporte de la información rural. Dentro de esta planeación estratégica se establece una línea base, se desarrolla un plan de inversión, donde en establecer la línea base se miran los indicadores de agua potable y saneamiento básico, la línea base de infraestructura en agua potable y saneamiento básico, y se establece una línea base de proyectos. Dentro del plan de inversión ya se establecen los planes y metas de los entes territoriales, se realiza la planeación inicial de inversión y ya. En gestión de la inversión, la estructuración de la inversión establece un presupuesto de inversión, se gestiona la fuente de financiación y se proyecta la inversión. Dentro del seguimiento del control de los recursos, se gestionan los proyectos por el Estado, se validan los recursos para la gestión de dichos proyectos. Ya como un ejemplo, eh, según las fuentes del DANE, en la cobertura de acueducto rural, en el 2019 tenían un porcentaje con respecto al GIH del 73,3%. En la cobertura urbana del 2019 un porcentaje del 97,9% de cobertura. En la cobertura de alcantarillado rural, ya para el 2019 tenían una cobertura del 75,3% y una cobertura de alcantarillado urbana para el 2019 del 93%. Artículo 58 de la Ley 1537 del 2012. Garantía del suministro de agua para la población. El artículo dice así: para garantizar el acceso al agua potable y facilitar el confinanciamiento de los proyectos y el desarrollo territorial a partir de la expedición de la presente ley, las autoridades ambientales regionales y de desarrollo sostenible, el CART, deberán otorgar concesión de aguas en un plazo no mayor a 3 meses a centros urbanos y de 6 meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo jurisdicción que cuenten con infraestructura de derivación o captación. El decreto 1541 de 1978 o la norma que lo derogue o modifique solo será aplicable para aquellos municipios o distritos que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley requieran la construcción de una nueva infraestructura de derivación o captación que utilice una cuenca distinta a la actual. Entonces, cuando hacemos el análisis del marco normativo de esa nos tenemos que remitir al artículo 50, porque estamos hablando de todo lo que es la prestación del servicio de agua. Entonces, ¿de qué nos habla el artículo 50? De los servicios públicos y domiciliarios y de acueducto y alcantarillado. ¿Qué establece el artículo 50? Establece que los prestadores de servicios están obligados a otorgar viabilidad, disponibilidad y efectividad del servicio que se preste. ¿Dónde se presta ese servicio? En suelos legalmente dados, o sea,
si está legalmente habilitado el sector donde donde se hace la petición del servicio, entonces es ya casi que obligación de los entes prestadores, pues otorgarlo, ¿no? En cuanto a la Ley 9 de 1979, este establece las normas sanitarias ¿para qué? Para prevenir y controlar. ¿Qué previene y controla? Para prevenir y controlar los agentes biológicos, físicos y químicos, ya que estamos hablando de cuencas. ¿Qué, qué hacen estos agentes? Alterar las características del medio ambiente externo. Que se debe hacer un estudio. Entonces, esta norma es la que nos da esta ley es la que nos da esas normas para las edificaciones que tienen esta captación desde un medio natural, ¿no? Hasta porque estas captaciones y todos estos usos que se le da al agua pueden hacerlo peligroso pues para la salud humana. Entonces, siempre es de mucho cuidado esos puntos de captación. Eh, los que trabajan en muchos lugares también se usa para lavar y todo eso, entonces son necesarias las normas sanitarias. Otro sería el decreto 1541 de 1978, que establece que todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran de causas naturales, de acuerdo con las normas sanitarias de la Ley 9 de 1979 sobre la materia y la protección de los recursos naturales. Entonces, cuando decimos utilizar las aguas de uso público, ¿de qué hablan? De que se puede beber el agua, se pueden bañar, pueden abrevar animales, lavar y entre otras cosas. Entonces, estas aguas siempre, bueno, en muchos de los casos su captación son de aguas naturales, de cauces naturales. Un ejemplo puede ser, digamos, en el municipio de Puerto Jordán se está expandiendo de una manera acelerada. Es por ello que se solicita la concepción de agua para su centro poblado. Dicho poblado cuenta con la infraestructura de derivación y captación. El término para que se le sea otorgado, según la norma, según el artículo, es de 3 meses por parte de las autoridades ambientales. Entonces, en 3 meses las autoridades ambientales deben ir a hacer el estudio y otorgar el servicio sí o sí. ¿Qué críticas y conclusiones? Entre las críticas, yo diría que debería la norma, el artículo o la norma debería enfatizar más en cómo se estructuran las entidades ambientales o de pronto hacer un enfoque más amplio en cuanto a este tema, porque las entidades ambientales regionales tienen una estructura o sea, en el caso, digamos, del ejemplo y en el caso personal que he visto, es muy poco sólida. Entonces es por ello que dichas peticiones pues tienden como a sobrepasar el tiempo estipulado por la norma y es allí donde deberían haber más control, ¿no? De que no se pase el tiempo, porque es que son peticiones que tardan mucho. Entonces también creo que debería haber unas revisiones más profesionales, muchísimo más puntuales en cuanto al tema del agua, en cuanto al tema de la canalización, de aguas de correntía y todo esto, para poder responder a múltiples problemáticas, porque no se trata solamente de ir a dar el servicio, sino que también se trata del factor riesgo que existe en la mayoría de municipios aquí en Colombia. En el caso, digamos, de Arauca, yo soy de Arauca, Arauca es inundable por completo, entonces sí, se lleva el servicio de agua, pero no se hace un estudio previo para ver de qué manera debo llevarlo y de qué manera debe implementarse dentro del casco urbano, claramente. El artículo 59 fue derogado por el artículo 96 de la Ley 1593 del 2012, con el fin de garantizar el acceso al agua potable y mantener las tarifas de servicios públicos esenciales asequibles a la población de bajos ingresos. No se podrá trasladar el cobro de tasa retributiva o tasa por el uso de recursos a la población que pertenezca a los estratos 1, 2 y 3. La Autoridad Ambiental Regional y de Desarrollo Sostenible deberá descontar el efecto que la población excluida causa dentro de la contabilización y valoración de las tasas aquí mencionadas, y la entidad prestadora del servicio deberá efectuar las correcciones tarifarias a que haya lugar hasta por 5 años. Entonces, primero, ¿qué es el CAR? El CAR son las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Es una institución autónoma cuya naturaleza jurídica se define
de la siguiente manera: las corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de carácter público que son creados por la ley y se integran a las entidades territoriales que por su característica se constituyen geográficamente, es más de regionalismo, ¿no? Digamos, en el caso de Arauca, de esta provincia, está Corporinoquia. Entonces, ¿qué objetivo tiene o si con qué intención se crean estas corporaciones? Para que haya una buena ejecución y para que haya cumplimiento de qué, de las políticas, de los planes, de los proyectos y de los programas de medio ambiente y recursos renovables, así como para que haya una muy oportuna aplicación de todas las normas en cuanto al medio ambiente y a estos temas ambientales, porque todo lo que tenga que ver con agua, pues afecta directamente a lo que es el medio ambiente. Entonces, también hay unas disposiciones legales sobre qué, sobre el aprovechamiento, sobre el manejo, sobre cómo se administran y sobre cómo se disponen. ¿Y quién es la cabeza frente a todos estos temas? El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nacional, claramente. Dice que el artículo fue derogado por el artículo 96 de la ley 1593 del 2012, por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, con el fin de que de garantizar acceso al agua potable, mantener tarifas de servicios públicos esenciales y no trasladar el cobro de la tasa retributiva o tasa por el uso de recursos a los que son los estratos 1, 2 y 3. Frente al marco normativo, entonces nos encontramos con el artículo 159 de la Ley 2811 de 1974, que establece que la utilización de agua con fines lucrativos por personas naturales o jurídicas o públicas o privadas dará lugar al cobro de tasas fijadas por el gobierno nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos acuíferos, entre ellos que están investigar e inventariar los recursos hídricos nacionales, planear cómo se van a utilizar, proyectar el aprovechamiento del beneficio común, proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas y cubrir todos los costos indirectos de cada aprovechamiento. Esta ley, este artículo por el momento está inexequible, es decir, no está en función, no se puede trabajar sobre él. Él parte del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, que es exequible, que es trabajable, y está reglamentado por el Decreto 155 del 2004, al que se le adiciona la Ley 1450 del 2011, el artículo 216 y el parágrafo 3 dice: la tasa por utilización de agua se cobrará a todos los usuarios del recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley, pero incluyendo a aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio de las impositivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que se implique bajo ninguna circunstancia su legalización. Un ejemplo podría ser la empresa prestadora de servicios en el SERPA, acogiéndose a los aumentos en las tarifas según la tasa tributaria, aumenta el cobro por el servicio de agua, haciendo excepción de los barrios con estratos bajos, pero con previos ajustes acorde a lo reglamentado para dichos casos, porque igual el recurso se sigue cobrando. Entonces, debe haber un estudio previo. En cuanto al artículo 60, hablamos del parágrafo 3 del artículo 61 de la Ley 368 de 1997, adicionado por el artículo 122 de la Ley 1450 del 2011. En cuanto al marco normativo, bueno, hablamos del parágrafo 3, exceptuando las unidades de actuación urbanística. O sea, este artículo, estas unidades de actuación urbanística dispuestas en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, que nos habla de modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. En el caso de proyectos con iniciativa de entidades territoriales o de terceros no propietarios, entonces cuando hablamos de esto, hablamos de enajenación voluntaria, ¿se hace objeto a qué? A programas y proyectos de renovación urbana de conformidad con los objetivos y el uso de suelos establecidos en planes de ordenamiento territorial y en las actuaciones urbanas e integrales formuladas de acuerdo con las directrices de las políticas y estrategias del respectivo plan de ordenamiento territorial, según lo previsto en los artículos 113 y
siguientes de la Ley 388 de 1999. Entonces, ¿de qué nos habla este artículo? De la selección de terceros concurrentes que se realiza siempre aplicando los criterios de selección objetiva que se datan dentro de toda la norma que se está trabajando, que es la norma 1537 del 2012. Entonces, una nota muy específica es que en casos que sea necesario adelantar un proceso de licitación o concurso público, cuando el tercero promotor de la iniciativa no resulte adjudicatario, el que resulte elegido le deberá conceder los gastos de formulación del proyecto, que deberán quedar definidos previamente a la apertura del proceso contractual. O sea, todas esas tarifas tienen que quedar previas al proceso, previas, o sea, antes de que se haga la selección de los terceros concurrentes, debe haber ya un análisis previo, un presupuesto previo, y el que se quede con el proyecto, pues debe también como que dejarle este pago al que lo formula. Eh, esta es como la más aplicable porque es lo que se ve más hoy en día en el caso de las licitaciones de obras públicas. Y pues eso vendría siendo todo. Muchas gracias. Bye bye.